La bienvenida a nuestra conferencia El acero en México, una nueva dinámica de precios, en donde nos acompaña Claudia Cárdenas de Platts. Mi nombre es Mariana Bonilla, soy gerente de Conadiac y quiero presentarles a Claudia Cárdenas. Ella es especialista senior de precios en América Latina de metales. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Está bien el audio, ¿verdad? Sí, está bien. Listo, ya me logré conectar con audífonos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Conadiac, por invitarnos a presentar hoy. Y bueno, pues hoy les voy a platicar de los precios del acero en México. Entiendo que ya llevan varias sesiones en estos días y seguramente han hablado mucho de qué está pasando en el mundo, de las expectativas también de precios. Y bueno, por esa razón mi enfoque va a ser un poquito más sobre la información que ya genera nuestro mercado mexicano en cuestión de precios y la importancia también de diferenciar esta información con la información que vemos en otros mercados, ¿no? Por eso, bueno, hoy la agenda pues va a ser, primero que nada les voy a dar una introducción a Platts. Sé que muchos ya conocen, pero también sé que hay bastantes que todavía no conocen de Platts. Vamos a revisar un poquito la metodología, apenas para entender justamente el tema de precios de acero en México y finalmente pues vamos a abordar un poco el panorama global del acero. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, empezando, nosotros, bueno, Platts es una de las principales agencias de informaciones de precios de los mercados de materias primas y energía del mundo. Tenemos hoy ya presencia en más de 190 países. Los mercados que cubrimos pues son los que ustedes están viendo ahora en la diapositiva. Cubrimos agricultura, petroquímicos, petróleo, carbón, transporte marítimo, gas natural licuado, energía eléctrica, transición energética y metales. Todos estos commodities son parte de lo que nosotros incluimos en nuestro monitoreo. La siguiente, por favor. Y bueno, Platts, muchos conocen o ubican a Platts por este nombre porque realmente pues ha sido la marca para los precios que nosotros manejamos. Sin embargo, pues Platts es más bien parte de S&P Global. Y bueno, ahora muchos sabrán, a lo mejor no, recientemente S&P Global adquirió IHS Markit, otra empresa de informaciones, también principalmente de mercados de energía. Y con esto, bueno, nuestro nombre cambió. Anteriormente era S&P Global Platts, ahora somos S&P Global Commodity Insights. Sin embargo, para todo el tema de precios seguimos identificando los precios como Platts, entonces por ahí no hay ningún cambio. Y S&P Global, pues básicamente es líder mundial en servicios de calificación crediticia y análisis de mercados mundiales de capital y materias primas. Y S&P Global Commodity Insights es solo apenas una de sus divisiones, en donde nos encontramos también como Platts, pero tiene otras divisiones como son Market Intelligence, Ratings, Mobility, Dow Jones y también Engineering Solutions. Y bueno, la siguiente, por favor. Como decía, pues tenemos ya presencia en todo el mundo. De hecho, nuestras oficinas se ubican en las principales ciudades comerciales. Hablando de metales, estamos con presencia aquí en México, en Estados Unidos, tenemos presencia en Pittsburgh, en Houston, en Latinoamérica. Hablando de Brasil, estamos también en Sao Paulo. Entonces, bueno, apenas por mencionar aquí la parte de Américas. La siguiente, por favor. Y bueno, además nuestras evaluaciones o muchas de nuestras evaluaciones ya se ha convertido en puntos de referencia que hoy muchos participantes del mercado utilizan para sus contratos de materias primas. ¿Y esto para qué les ayuda? Bueno, pues para generar total transparencia en torno a todas las transacciones que hacen en el mercado. Y tan solo como ejemplo, pues hoy tenemos más de 250 precios de S&P Global que son referencias fundamentadas en más de 1,200 contratos financieros. Y bueno, esto nos reconoce como una empresa líder en informaciones. La siguiente, por favor. Y ahí estas informaciones, lo que más nos identifica, pues son los benchmarks. Estos benchmarks existen para todos los commodities. ¿Y qué son? Son básicamente referencias de precio. Sin embargo, estas ya están, digamos, están en el top de todos los precios o todas las evaluaciones que nosotros manejamos.
Y ahí, pues como decía, existen para todos los commodities. Por ejemplo, tenemos el aluminio primario, que es el P1020, tenemos el gas natural, tenemos el precio del Data Brent, el IODEX, que por ejemplo es el benchmark para el mineral de hierro. Y ahí, pues, estos, digamos, son los precios, como decía, top. Sin embargo, debajo de todos estos precios que son los top, pues tenemos muchas evaluaciones del precio, en donde incluimos algunas que vamos a revisar hoy del mercado mexicano. La siguiente, por favor. Y bueno, y es que nuestra función esencial como empresa es brindar información. Y no solo la información, sino también estas herramientas para entender el mercado y para que ustedes puedan aprovechar también las oportunidades de este mercado, tomar decisiones, poder entender las tendencias incluso de precios. Y por eso, pues nuestro compromiso es convertirnos en el punto principal de referencia para que ustedes puedan interpretar estos movimientos del mercado. Por esta razón, la siguiente, por favor. Nuestra gama de productos y servicios y sistemas de entrega es bastante amplia. Tenemos desde noticias en tiempo real, datos del mercado, herramientas de análisis y otros. Básicamente, quien esté interesado ahí ya podemos contactarlos con nuestra parte comercial, pero apenas para que puedan tener esta visibilidad de que no solamente estamos manejando la publicación de los precios, sino toda la información que viene detrás. La siguiente, por favor. Y bueno, entrando ya a la metodología, era una introducción muy rápida apenas para que tuvieran ahí más contexto o idea de lo que es Platts, pero hablando que somos una empresa de informaciones, pues es importante mencionar que como empresa somos totalmente independientes del mercado, es decir, nosotros no vamos a tomar parte ni por consumidores ni por vendedores y por esta razón, pues para nosotros también es muy importante que ustedes tengan total transparencia sobre nuestra metodología. Y esta metodología, pues aquí básicamente es que contamos con un proceso de evaluación muy riguroso. Ahí podemos pasar a la siguiente, por favor. Este proceso riguroso también busca ser imparcial y es una metodología en la que vamos a impulsar la participación y que también va a estar abierto a la retroalimentación. Y sobre todo que esto también va a buscar reflejar constantemente el valor del mercado. Ese es el objetivo principal de esta metodología que manejamos. Y en este punto, pues también es muy importante la calidad de la información. Ahí pasamos a la siguiente, por favor. La calidad de la información sobre todo de las transacciones, ofertas de compra, ofertas de venta que nosotros estamos recolectando del mercado, estas deben cumplir con características principales que son pues que deben ser datos transparentes, verificables, sólidos, repetibles y ejecutables. Y bueno, ahí no se limitan, ¿no? Todas las otras características que ven en la lámina son parte de lo que nosotros cuidamos en la información que estamos recolectando. La siguiente, por favor. Y ahí pues seguramente la primera pregunta es, eh, ¿cómo es que nosotros estamos, cómo podemos más bien dar una referencia cuando existen muchos tipos de precio en un país, ¿no? Digo, hoy en México es claro que nosotros seguimos los precios, las tendencias de otros países como China, como Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto una gran oportunidad de tener precios domésticos y por eso es que me he tomado este espacio para poder hablarles también un poquito de esta metodología. Y en esta metodología, pues justamente lo que decía, seguramente la primera pregunta que viene cuando nosotros vemos un precio doméstico es ¿cómo podemos dar una referencia única cuando existen muchos tipos de precio? Me refiero a que probablemente vemos los precios del norte y vemos los precios del centro del país y tienen cierta diferencia que si por el flete o por el tipo de negociación. Entonces, nosotros es posible sí generar referencias únicas de precio claramente con ciertas especificaciones y esto es a través de un proceso de estandarización y normalización. Cuando digo estandarización es que nosotros vamos a revisar estas características que ustedes ven aquí en la diapositiva. Estas especificaciones son importantes cuando nosotros estamos recolectando información del mercado. Es decir, que el material que nosotros estamos mirando en el mercado vamos a revisar que tenga cierto grado o cierta calidad, con ciertas dimensiones, debe especificar el lugar de carga o entrega, el tiempo de entrega, los términos de pago, e incluso la divisa en la que se está negociando este material. Entonces, una vez que ya tenemos esas especificaciones, claro, también puede surgir que
efectivamente estoy recibiendo un precio del norte y estoy recibiendo un precio del centro, y ahí es cuando entra esta normalización. Yo debo entender la diferencia entre ambos precios, y ahí, dependiendo de cómo estén marcadas mis especificaciones, es que yo voy a normalizar este precio. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. La siguiente, por favor. Pero no solamente es recolectar esta información con especificaciones. Vaya, lo ideal es tener todas estas especificaciones en el mercado. Y la verdad es que uno de los retos aquí en el mercado de México ha sido generar mucha participación. Hoy vemos todos estos benchmarks que yo mencionaba hace un momento, se han logrado por la participación de los mercados. Es decir, no hay manera de que nosotros podamos generar información del mercado sin que haya esta participación, ¿no? Porque finalmente quienes participan en el mercado pues son vendedores, compradores, y nosotros únicamente estamos en medio, tratando de entender y observar el mercado. Entonces, lo que queremos lograr en México es justamente ese grado de participación, y para eso es que pues ahora somos muy rigurosos, no solamente, como decía, con la calidad de la información, incluso con estas especificaciones, sino que a la hora de tener ya la información recolectada, vamos a diferenciar la información que tenemos, y ahí es cuando tenemos esta jerarquía de precios. Y en esta jerarquía de precios, básicamente lo que nosotros diferenciamos es el detalle de la información. Y, por ejemplo, aquí en la diapositiva lo que ustedes están viendo es la noción de precios que está en la base de la pirámide. Esta noción de precios es cuando nos dan ahí un valor indicativo, como decir, yo solamente creo que visto el precio por ahí de los, voy a dar un ejemplo, $800, y tenemos otro nivel de precio que es que ya tiene un poquito de más detalle. Ya no solamente vieron ese precio o escucharon ese precio, sino que es un precio que ya está recibiendo a lo mejor esta persona una oferta de algún molino, y entonces ahí con certeza nos dicen, yo recibí una oferta en tal valor. Pero lo ideal para nosotros es también ofertas de compra y ofertas de venta, pero firmes, o en su caso, o claro, son mejor cuando tenemos información de transacciones, y transacciones que están pues totalmente detalladas, que nos dicen el lugar de entrega, que nos están diciendo la calidad, vaya, todas las especificaciones que vimos anteriormente. Y esto permite que podamos tener más certeza de lo que estamos publicando en cuanto a precios. Entonces ahí pues básicamente la información es cómo nosotros estamos midiendo hoy este mercado. Y esto va a tener sentido más adelante, probablemente para cuando vean cómo vamos a empezar a hablar de la información que ya existe en el mercado mexicano. La siguiente, por favor. Y bueno, también es importante que sepan que todas las metodologías pues que nosotros manejamos dentro de Platts son examinadas internamente y publicadas también en nuestro sitio web. Siempre están sujetas a procesos de retroalimentación de cualquier tipo, es decir, si en algún momento el mercado llega a cambiar sus condiciones y requiere de una actualización en esa metodología, es posible siempre hacerla, siempre que el mercado pues esté de acuerdo con esos cambios. Y bueno, también importante, no solamente sigue los lineamientos internos de la empresa, sino que Platts cumple con los lineamientos de IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisión de Valores, que esta regula los mercados de valores y futuros del mundo. Entonces, para nosotros es muy importante también poder ser transparentes en ese sentido, en el que nosotros pues tenemos esta validación o esta auditoría interna y externa también para la empresa. La siguiente, por favor. Ahora bien, para nosotros la evaluación o una evaluación de precio es apenas la punta del iceberg. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, como decía, nuestro objetivo es entender el mercado, y eso solo lo logramos pues a través de ustedes, de su participación, pero al nosotros poder lograr entender este mercado es que podemos generar pues reportes, información relevante y por supuesto pues todo este seguimiento al mercado. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos ya hablándoles, ya que les expliqué un poquito de la empresa, cómo es que medimos los precios, esta metodología. Bueno, vale la pena presentar que la cobertura que tenemos hoy en América Latina, porque como decía al inicio,
tenemos una cobertura bastante amplia, estamos con presencia en todo el mundo. Sin embargo, yo que pertenezco al equipo de Latinoamérica, pues aquí solo para presentarles lo que estamos cubriendo. En México hoy medimos precios de chatarra de aluminio y para el caso de acero medimos precios de varilla, esto en forma semanal, y también tenemos un índice mensual. Tenemos los precios de la lámina rolada en caliente y rolada en frío, ahora en base semanal, y nada más, esto para México. Sin embargo, en Brasil pues tenemos una cobertura también más amplia. También tenemos precios de varilla, de lámina rolada caliente y fría, tenemos precios de chatarra también y de algunos otros materiales como el arrabio, como el planchón, el billet, y, y también tenemos precios para aluminio en este caso, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a entrar un poquito más a la información del mercado en México. Y cuando decidí el título de precios del acero en México, una nueva dinámica, me refería a que justamente con el paso del tiempo, pues hemos visto que el mercado mexicano ha tenido un crecimiento bastante fuerte en el sentido de la producción, en el sentido del consumo. Hemos visto cómo es un mercado que ha ido evolucionando y también, digo, tan solo en los últimos años hemos visto muchos cambios. Lo más visible pues fue la pandemia, después tuvimos la guerra, pero durante este tiempo también comenzó a cambiar el mercado mexicano, sobre todo para aceros planos, y ahí específicamente hablo del aumento de la oferta doméstica. Tenemos a un molino como Ternium, como ArcelorMittal, con un mayor volumen y no precisamente el volumen para el que ya tienen capacidad. Todavía estamos viendo poco volumen del que se espera tener en algún tiempo. Y también, bueno, no olvidemos que hay un tercer jugador que es Steel Dynamics, que si bien no está en México, sabemos que tiene un volumen ciertamente destinado para poder colocar en México, ¿no? Y este proceso ha sido muy notorio ahora. La siguiente, por favor. Este proceso ha sido muy notorio si solo miramos, por ejemplo, a las importaciones y exportaciones. Esta es información de Canacero. En esta información, y bueno, en estas gráficas que ustedes están viendo aquí en la presentación, pues lo que vemos es el top de productos que han sido importados entre enero y agosto del 2022 y el top de productos exportados. Y ahí lo que vemos muy interesante es cómo la lámina caliente ha bajado ese volumen de importación, o sea, es decir, claramente un aumento en el volumen de oferta de lámina caliente en México tenía ese objetivo, empezar a suplir las importaciones que llegaban a México, porque ahí sí era un volumen muy grande. Y lo que estamos viendo es que efectivamente está ahora haciendo efecto. Sí están logrando suplir estas importaciones, claramente todavía hay algunas importaciones que están llegando. Sin embargo, ojo, estamos en un momento en el que a raíz de la pandemia y después a raíz de la guerra, pues estamos en un momento de una demanda muy debilitada, una demanda que ahorita ha costado mucho trabajo al mercado recuperar, y en ese sentido, pues claro, hoy el aumento de oferta, pues digamos que ha sido un poquito, ha castigado incluso a los precios domésticos en México, porque pues claro, no todos tienen hoy apetito de comprar mucho material, y esto ha causado que entonces no solamente se quiera eh, llenar el mercado doméstico, sino que ahora también se va a buscar esta alternativa de empezar a exportar. Y aquí es que vemos también en esta otra gráfica cómo también las exportaciones de lámina caliente crecieron muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí podemos ver cómo es que hoy tenemos, sí, efectivamente, una nueva dinámica de mercado en México. Y esto hace que el precio, pues, no se comporte como estábamos acostumbrados a verlo. La siguiente, por favor. Y como decía, bueno, esta gráfica que ahora estamos viendo en la presentación es una gráfica de los precios de la lámina rolada caliente y rolada en frío en México. Como ustedes pueden ver, ahí estoy abriendo un espacio de tiempo desde el 2021 hasta la fecha. Y ahí lo que podemos ver, pues efectivamente es el pico de la pandemia,
y de ahí nos vamos aquí a 2022, donde empezaba un poquito ahí lento el mercado, porque de hecho todavía iba en bajada, cuando resulta lo de la guerra y pues se nos van los precios a, otra vez a un pico muy fuerte. Sin embargo, vean lo interesante, aquí a diferencia de otros productos, otros commodities o materias primas, pues realmente estos precios no alcanzaron sus máximos. Los máximos se alcanzaron el año pasado. Y esto fue a raíz de, recordarán que pues efectivamente ahí todavía no había suficiente oferta y entonces todo el mundo quería buscar material, todo el mundo estaba preocupado, todo el mundo quería importar incluso material, los tiempos de entrega eran muy largos y entonces ahí pues claramente los precios se dispararon. ¿Qué pasa este año? Todo lo contrario, ahora tenemos oferta de material y por eso ahí los precios, aún con costos muy altos, alcanzaron sí niveles otra vez en un pico, pero ya no los mismos que en 2021. Entonces ahí vemos como sí hubo un cambio en esta dinámica del mercado. Ahora, ¿qué pasó con la guerra? Pues realmente sabemos que la guerra pues vino a generar mucha incertidumbre, sobre todo con la cuestión de los costos de las materias primas. Sin embargo, pues eventualmente a medida que este tema ni siquiera se resolvió, pero digamos que el mercado empezó a encontrar la forma de volver a reaccionar con o sin estos países en conflicto, pues ahí los precios empezaron otra vez a descender. Y básicamente porque la demanda, como decía, está muy debilitada, y no solamente en México, ahí sí vemos una cuestión totalmente global en cuestión de demanda. Y entonces, una vez pasado este pico de la guerra, pues lo que hemos visto hasta el momento es una baja continua de precios aquí en México y para ambos productos, ¿no? Regularmente ustedes lo saben muy bien, para los precios de lámina caliente y lámina en frío llega a haber un diferencial de normalmente 3,000 pesos. Entonces, básicamente, pues la tendencia se ha mantenido para los dos productos. Hoy, por ejemplo, en el caso de la lámina caliente tenemos precios de eh, 15,500 y para la fría de 18,500. Esos son los precios más actualizados al viernes pasado. Y esto también siguiendo, ustedes pueden notar que en la parte de octubre ya se veía un poquito de estabilidad. Fue un mes relativamente estable. De hecho, incluso la demanda fue reportada por muchas fuentes como mejor, incluso algunos la describieron como el mejor mes de todo el año prácticamente, o por lo menos de los últimos meses, y algunos otros como una demanda normal, ¿no? Un poco de estabilidad. Y sin embargo, empezando en noviembre hubo un poco de incertidumbre justamente por los mercados internacionales, y ahí se ve otra pequeña baja, ¿no? O no tan pequeña, sí fue un tanto fuerte. La siguiente, por favor. Y ahí lo que tenemos ahora es, un segundito, porque aquí, el precio de la bobina laminada en caliente en México versus la de Estados Unidos. Un detalle importante a comentar es que los precios que nosotros manejamos en México son en pesos mexicanos. Sin embargo, también tenemos esta conversión a dólares por tonelada. Entonces, esto nos permite también, por ejemplo, en este caso, hacer esta comparación de los precios de Estados Unidos, también de Platts. La diferencia es que los precios en México son de forma semanal y en Estados Unidos son de forma diaria, o tienen una base diaria, vaya. Y lo que vemos aquí muy interesante en esta gráfica es que aquí sí quise abrir un poquito más la línea de tiempo, porque normalmente lo que veíamos entre precios de Estados Unidos y México, los precios de México son los de la línea azul. Entonces, si ustedes ven en la línea del tiempo, normalmente los precios de México siempre estuvieron por arriba de Estados Unidos. Y de pronto, con esto de la pandemia, pues vemos un cambio, y en 2021 noten que el precio de México está muy por debajo, porque es un gap bastante amplio, muy por debajo de los precios de Estados Unidos. Y así se mantuvo todavía hasta inicios de este año, y a estos últimos meses es que pareciera que están ahí otra vez como empatando un poquito los precios. Sin embargo, por ejemplo, hoy vemos que los precios de México sí están nuevamente un poco por arriba de los de Estados Unidos a la última semana, ¿no? Los precios
En dólares en México estarían en los 793, mientras que en Estados Unidos en los 722. Y aquí, ¿qué queremos decir con esto? También que en Estados Unidos la diferencia es que hay, digamos, ahorita hay mucha incertidumbre por toda esta cuestión de la recesión en Estados Unidos. Son momentos que ellos creo que no habían vivido antes y en ese sentido, pues, hay mucha preocupación en cuanto al gasto. Ya no es como en la pandemia que veíamos a todo el mundo queriendo gastar, que veíamos mucho consumo. Hoy todos están mucho más cautelosos, no solamente hablando a nivel de distribuidores, sino hablando de los consumidores finales. Y entonces esto está frenando muchísimo la demanda en todos los sentidos también. Pues sabemos que ahorita hay elecciones, entonces todas estas cuestiones han generado mucha incertidumbre y mucha cautela, y entonces ahí es un mercado, también hay que decirlo, si nos más adelante vamos a ver el panorama de los otros mercados, pero el mercado de Estados Unidos de alguna forma ha sido el más fuerte en cuestión de demanda en este año principalmente, ¿no? Y eso le ha ayudado mucho a México porque ahí nos ha logrado, recordemos que muchos de los productos que se fabrican aquí en México terminan yendo a Estados Unidos, también muchos productos semiterminados se exportan a Estados Unidos y entonces en ese sentido pues es un mercado bastante importante para nosotros. Por eso es que sí hay una conexión muy fuerte en seguir los precios de Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí vemos es que sí hay diferencias y aquí vale la pena aclarar que una cuestión es cómo es la tendencia de un mercado y cómo se sigue esa tendencia del mercado, y la otra es si en la misma proporción están moviéndose en esa tendencia. Es decir, vemos que los precios de Estados Unidos sí están bajando fuertemente y probablemente es la misma tendencia que México va a seguir, pero probablemente ahí y no probablemente, en realidad las características de ambos mercados son diferentes, porque en México realmente ahorita seguimos hablando sí de demanda lenta o de demanda baja, pero de alguna forma estable, y ya con los costos que están teniendo los molinos, pues pareciera que ya no hay espacio, y entonces ¿qué pasa? Vemos el mercado de Estados Unidos que de pronto tiene una caída muy fuerte por las condiciones de ese mercado, porque ahí están llenos de inventarios, también los distribuidores, y entonces esa incertidumbre se le pasa a México y probablemente aquí es cuando decimos los precios se mueven a veces más por la incertidumbre que por realmente las cuestiones reales de los mercados. Entonces, he ahí la importancia de que cuando un mercado madura o un mercado eh, tiene suficiente información, es posible tener un precio doméstico y que ese precio doméstico sea el que muestre la realidad del mercado. Claro, siguiendo también las tendencias de los otros mercados, porque al final el mercado del acero es un mercado mundial que va como dominó, ¿no? Finalmente sí vemos cómo la tendencia se mueve en la misma dirección para todos los mercados, sin embargo, como dije, no es en la misma proporción. Entonces, por eso es que de pronto vemos estas diferencias del mercado, porque muchas veces he escuchado que nos dicen, es que el precio de México se desfasó del de Estados Unidos, y no es que se haya desfasado, es que no son precios iguales, ¿no? El precio de México ahora tiene una razón de ser por la por el aumento de oferta que tiene México en el caso de planos, y vaya, eso lo vemos incluso en Varilla también hay un buen volumen eh, de producción, tanto que no se permite, o no, ni siquiera hay cabida para importaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido es que vemos esta importancia de sí tener estos precios domésticos en México y de poderles dar esa participación, que al final pues ahí depende mucho también de ustedes en el mercado, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y ahora aquí para contarles un poquito también de historia. Nosotros en Platts, los precios de Platts de pronto parecen como nuevos en el mercado y en realidad no son nada nuevos. Los precios de Platts en México tienen en el caso de los planos, desde enero de 2018, tanto para lámina caliente como fría, y para la varilla desde diciembre del 2007. Estos precios se evaluaron desde entonces de forma mensual, y entonces, como decía, en la medida en la que hemos visto también que el mercado ha ido creciendo, ha ido madurando, vimos esta necesidad de generar actualizaciones en las metodologías y
para ambos se cambió de una frecuencia mensual a una semanal. Digamos que ese fue una de las características más importantes en las actualizaciones de estas metodologías. En el caso de la varilla, fue de mensual a semanal, y esto también permitió la creación de un índice Platts. Muchos seguramente ya conocen el índice de varilla Platts, a algunos tal vez no, pero es un índice con el que hoy muchos participantes ya ya cierran contratos o incluso generan negociaciones spot, ¿no? Es un índice que ha logrado tener ahí también cierta relevancia. Y por el otro lado, en el caso de planos, bueno, en el caso de la varilla, este cambio se dio en el 2018. Digamos que ahí sí tiene más tiempo de forma semanal. En el caso de planos, ahí tardamos un poco más. Sin embargo, la actualización valió mucho la pena. La actualización se hizo apenas en febrero del 2021. Esta actualización de metodología cambió la frecuencia de mensual a semanal, y además cambiamos algunas características como los volúmenes que se estaban evaluando en el mercado, estos volúmenes de compra o de transacción. También cambiamos ahí apenas la especificación de la calidad, y básicamente fue lo principal. Pero es un assessment o es una evaluación que tiene desde 2008. Se actualizó en febrero del 2021, y claro, de pronto ahora sí hemos visto sentido más, le hemos visto más sentido a la evaluación, porque en una forma semanal tenemos mucho mayor sensibilidad de estos cambios que hay en el mercado y que están afectando los precios. Entonces, me parece que ha sido una evaluación que hoy está logrando también llamar la atención de muchos, y por eso ahí los invitamos a que cualquier duda que ustedes puedan tener acerca de estos precios, pues nos pregunten con mucho gusto. La siguiente, por favor. Y bueno, justamente estas son las especificaciones de precio. Recordarán la lámina que vimos unos minutos atrás, ¿no? Donde yo hablaba de cuáles son las especificaciones que debemos tener para cada precio. Bueno, son estas: calidad. En el caso de la lámina en caliente, estamos midiendo SAE 1006, 1008, con dimensiones de 48 pulgadas, calibre 11 a 14, tiempos de entrega de 4 a 8 semanas. Los volúmenes, que como les comentaba, hicimos también un cambio y estamos tomando precios para volúmenes desde 500 toneladas hasta 2,000 toneladas. Es un precio entregado en Monterrey o en el noreste de México, lo que quiere decir que tiene el flete incluido. Y con esto, aquí, por ejemplo, podemos retomar ese tema de la normalización. El hecho de que nosotros estemos midiendo el precio en el norte del país no significa que no estamos atentos al resto de precios del país. Sin embargo, todo el resto de precios que nosotros monitoreamos en el resto del país, tenemos que normalizarlos para hacer un entregado en México, y de esta forma pues generar un precio, como decía, estandarizado o un precio de referencia. La siguiente, por favor. Y bueno, también hablando de la varilla, aquí otra cuestión importante, y me lío también, no dejo todavía la lámina caliente, porque otra cuestión interesante de tener precios domésticos en un mercado o precios propios del mercado es que podemos ver este tipo de efectos que de pronto pues las condiciones del mercado ocasionan en los precios, ¿no? Y en el caso de la varilla, pues vemos que normalmente la varilla siempre había estado por debajo de los precios de la lámina caliente, con un gap bastante amplio. Lo que vimos en 2021 es que ese gap se amplió mucho más. O sea, definitivamente lo que yo les contaba, los precios de la lámina caliente se fueron por el cielo, y ahí pues quedaron muy por encima de la varilla. Pero noten cómo en 2022 pasó todo lo contrario. Ese gap se hizo más pequeño, pero no solo eso, los precios incluso de la varilla ahí alcanzaron precios también máximos. Esto sí es máximo. De varilla no alcanzamos este nivel de precios ni siquiera en 2021 o 2020, cuando estábamos en el apogeo de la pandemia, sino que estos precios se alcanzaron, estos récords se alcanzaron en este año, igual a raíz de la guerra, por toda esta cuestión de el incremento en los costos, sobre todo de chatarra, los costos de la rabia, por ejemplo,
y ahí pues los precios alcanzaron niveles, si no me estoy equivocando, alcanzamos niveles de hasta 26,000 pesos, poquito más por ahí arriba. Y hoy estamos viendo cómo a raíz, igual, se empieza a suavizar toda esta situación de la guerra, se empieza a notar que la demanda pues no realmente no se había recuperado, no fue un incremento por demanda, sino fue un incremento por estos costos, y entonces pues a falta de demanda los precios empiezan a caer nuevamente, y ahí el efecto que vemos versus la lámina caliente es que los precios de la varilla de alguna forma han logrado mantenerse por encima de los de la lámina, y por un gap de pronto también pues importante, a lo mejor no como el que estamos viendo en 2021, pero sí con un gap importante. Y esa es una de las razones por las cuales hoy, aunque los precios de la varilla ya regresaron a niveles previos a la guerra, pues se cree que los precios de la varilla podrían tener todavía un poco de espacio para bajar. Muchas de las fuentes lo que nos dicen es, no hace sentido ver precios de la varilla por arriba de la lámina, entonces quiere decir que todavía hay un espacio. Pero más allá de estos comentarios, lo que sí vemos es que la demanda sigue bastante lenta, no hay mucho apetito de compra ni del sector de largos ni del sector de planos, y esto pues claramente está generando mucha presión a los precios domésticos. Entonces, lo que sí es que pareciera que en el corto plazo no parece haber un cambio en esa cuestión de demanda todavía. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que les comentaba del índice Platts de varilla mexicana, pues debido a esta baja que hemos visto continuamente, el índice que es mensual, porque lo que vieron en la lámina anterior es el precio semanal, pero este índice ya mensual, que más bien lo que no, como es un índice base 100, lo que nos enseña es el puntaje que está logrando mes con mes. Y de cualquier forma, ya lleva 3 meses bajando de forma mensual. Eh, y tan solo en el último, que fue en octubre, pues cayó 6%. Esto también, ahí se puede ver claramente este pico del que yo les hablaba, pues fueron precios récord, prácticamente de la base que tenemos para la varilla, el precio con el que se generó este índice, pues prácticamente se duplicó, porque llegamos por ahí de los 230 puntos más o menos, y hoy estamos otra vez regresando, ya va en 164 puntos. La siguiente, por favor. Y bueno, también hay una encuesta que nosotros realizamos mensualmente, es una encuesta meramente de sentimiento, es decir, no es nada cuantitativa, pero nos deja sentir cómo es que están esperando el nuevo mes todas las fuentes del mercado. Y lo que obtuvimos este mes o para el mes de noviembre es que parece que hay ligeras bajas. El índice 50, digamos, refleja estabilidad, entonces podemos verlo de dos formas. Simplemente que no esperan cambios en el mercado, porque casi todos los índices que estamos midiendo, que es para precios del acero, los inventarios de acero, la producción de acero y los precios de las materias primas, están más o menos por ahí de los 50 o algunos más altos hasta 55 en el caso de la producción, pero prácticamente están esperando que no haya cambios en el mercado. Sin embargo, si comparamos este índice versus octubre, versus los resultados de octubre, sí hay una baja ligera de este sentimiento, lo cual nos dejaría pensar que todavía efectivamente están esperando precios más bajos, probablemente ya no caídas estratosféricas, aunque la última baja en planos pues sí ocasionó un poco de incertidumbre, pero realmente ya la gran mayoría no ven que pueda bajar de forma muy fuerte todavía los precios, pero eventualmente tampoco hay estos fundamentos que puedan llevar ahorita a un repunte o a un impulso de estos precios. En todo caso, como son los resultados, se mantendría un mercado estable y en el mejor de los casos, precios estables también con eso. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, pasando un poquito aquí al panorama más bien global, la siguiente, vamos a empezar a revisar cómo están los mercados, otros mercados, ¿no? Fuera de México. Y ahí pues empezamos con los mercados de Europa y Asia, en el caso de la lámina caliente.
Y bueno, es que hay un poco de señales mixtas, ¿no? Como decía al principio, las tendencias suelen seguirse, pero siempre hay un mercado que puede empezar a cambiar su tendencia un poquito antes que los otros. Y ahí es cuando vemos que ya no están siguiendo la misma tendencia. Y es que, por ejemplo, en Europa, pues ahí seguimos viendo escasa demanda, seguimos viendo intentos de las acerías por llenar carteras de pedidos para diciembre, y esto claramente pues sigue presionando los precios de la lámina caliente. De hecho, ahí muchos distribuidores han dicho que tienen existencias suficientes para pausar sus compras por lo menos hasta enero, lo cual quiere decir que pues eventualmente no veremos cambios de aquí a fin de año, que pues prácticamente ya es nada, ¿no? Eh, pero estos mismos distribuidores también han expresado que esta rebaja, es decir, que al no haber actividad en esto que resta del año, y que pudiera haber precios más bajos, pues esto tampoco precisamente se va a traducir en compras, ya que ellos pues no anticipan esta pronta recuperación de la demanda, y por el contrario, es que ellos ya están anticipando que incluso los precios de importación empiecen a estar más bajos, incluso por ahí debajo de los 600 euros por tonelada. Hoy los precios están más o menos entre los 610, 640 euros por tonelada, en precios domésticos. Entonces, pensar en precios de importación por debajo de estos 600 claramente no es una buena noticia para ellos. Sin embargo, pues esto tampoco está elevando el interés de compra. Y por el otro lado, en Asia, ahí los precios han empezado a retomar un poquito de fuerza. Lo que decía, siempre hay un mercado que puede empezar a salir un poco antes que los demás. Y esta fuerza, pues básicamente es porque muchas fuentes señalaron que la actividad de compra pues se reanudó, pero no todos están del todo convencidos. Hay algunos que siguen mencionando que esto, que más bien no están convencidos de que ya se tocó el fondo, que puede ser apenas un repunte por si un ligero incremento en la actividad, y que también pudo haber sido un efecto por los posibles recortes de producción en algunas acerías. También vimos recientemente una reunión del Banco Central en Vietnam con otros bancos comerciales para abordar cuestiones de liquidez, porque ahí un poquito también de historia es que Vietnam pues se ha enfrentado a duras condiciones para la concesión de créditos, también tasas de interés muy altas en los últimos meses, muy parecido a lo que tenemos también en el resto de los países, y pues eventualmente este tipo de acciones pues logran generar un poquito de positivismo en el mercado, y esto también pudo haber sido eh, lo que pudo generar esta percepción de firmeza en el mercado nacional. Y además de que, bueno, las ventas también se han mantenido un tanto estables, pero lo que es cierto es que el sentimiento bajista todavía persiste, y de hecho ahí eh, se tiene mucha esperanza, digamos, en las exportaciones. Lo que vemos mucho en China es que regularmente cuando la demanda doméstica está muy lenta, lo que hacen es buscar muchos compradores fuera de este mercado. Y sin embargo, pues ahí ya también las acerías han dicho que hay una falta de interés de los compradores extranjeros. Entonces, eh, lo cierto es que pues hay débiles condiciones económicas, y esto está afectando pues tanto a los productores como los compradores. Lo interesante va a ser ver cómo se vienen todos eh, estos recortes de producción hacia final de año. Se hablaba de algunos a mediados de este mes. Sin embargo, bueno, esto es más por una cuestión eh, de cumplir China con esta cuestión de la contaminación, para reducir la contaminación, pero vamos a ver cuáles realmente son nuestros niveles de recortes de producción y qué tanto ayudan, siendo que la demanda pues sigue bastante baja. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí en el caso de la varilla, si miramos a los mercados de varilla, pues también siguen con una tendencia bajista. Los precios de varilla, por ejemplo, en Asia están estancados, ahí no hay compradores, o los que hay están aplazando compras, la demanda se mantiene muy moderada. Pero en lo que respecta, por ejemplo, a la varilla turca, los precios siguen cayendo ahí justamente por la baja demanda. Y aunque se están previendo estos costes de energía más altos, muchas fuentes ahí en la industria creen que esta tendencia pues se va a mantener por las próximas semanas. Entonces, es cuando decimos pues que este sentimiento bajista no se ha terminado, ahí continúa.
Y por el lado de Estados Unidos, ahí la varilla pues se ha mantenido ya más estable en la última semana. Sin embargo, pues vemos compradores que siguen muy cautelosos. am, y creo que ahí no es muy diferente que en México. Creo que siguen cautelosos y a la espera de que haya todavía em, más bajas en los precios. Eh, ya que pues claro, también está notando una baja en los costos de insumos, ¿no? Principalmente de la chatarra. Y ahí, en el caso de Estados Unidos, las acerías nacionales pues tienen todavía márgenes saludables de productos largos, es decir, ya bajaron, están incluso por debajo de los máximos que tuvieron en el segundo trimestre, pero siguen por ahí de un 24% arriba de los niveles de hace un año. Entonces, eh, digamos, por esta razón, pues los compradores están todavía eh, más, con más cautela en sus compras, ¿no? No se quieren apresurar, nadie quiere inventarios caros, ¿no? La siguiente, por favor. Y en el caso, por ejemplo, de la chatarra, pues lo que decía, eh, es, muchas veces decimos a veces que los precios de los terminados suben por las chatarras y en este caso es al revés, ¿no? La chatarra está bajando a raíz de la escasa demanda de los aceros, de los aceros terminados, ¿no? Y esto está repercutiendo ahí. Entonces, lo que vimos es que, por ejemplo, en los costos, los precios de la chatarra triturada en Estados Unidos, pues volvieron a bajar a inicios de este mes o en las compras de noviembre. Ahí la chatarra triturada estuvo como por debajo de los $20, estuvo más baja, $20 versus los niveles de octubre. Y en el caso de la chatarra de alta calidad, fue una baja de $30 también versus octubre. Entonces, um, claramente esto también es un fundamento que agrega presión a esta tendencia bajista en el caso de la varilla sobre todo, ¿no? Eh, y por ejemplo, si miramos a la chatarra turca, ahí los precios sí han estado un poquito más estables, pero también debido a que el clima de mercado sigue estando muy negativo por la escasa demanda de varilla, pues las perspectivas, digamos, positivas de un repunte no son muchas y por lo menos no son en el corto plazo tampoco. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando un poquito de perspectivas, esto que ven en esta lámina, pues son dos forecasts, uno de Estados Unidos y otro de China para la lámina rolada en caliente. Eh, Son forecasts que básicamente lo que nos dejan ver es que los precios del acero todavía se ven bajos, es decir, no vemos una recuperación, por lo menos en el corto plazo. Ahí pues también esto, sumando datos económicos, los mercados van a tener un difícil 2023 en cuestión de demanda. Esto tanto desde la parte económica como desde el sentimiento de las fuentes. Muchos han dicho que no esperan ver una recuperación en 2023 de demanda y por ende pues esto les va a hacer un reto en cuestión de precios también, ¿no? Y claro, esto viene después de un volátil 2022 donde tuvimos ahí muchos muchos precios diferentes, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo es que en China, pues se espera que los precios, China, como decía, se ve un poquito más fuerte, ahí se espera que los precios estén un poquito más estables, con una posibilidad de repunte, pero no este año, sino hasta el próximo. Y a medida que la demanda y la confianza también empiecen a regresar, pues esto podría ayudar a hacerlo posible. Pero por otro lado, si miramos a un mercado europeo, por ejemplo, ahí sí las cosas se ven mucho más complicadas. En uno de los reportes, un compañero decía, es más fácil que las cosas se empeoren antes de que mejoren, ya que la demanda pues está muy baja, el sentimiento está muy deteriorado por las bajas perspectivas económicas debido a inflación, tasas de interés, restricciones en cadena de suministro, y vaya, no es tan diferente de lo que estamos viviendo en otros países, ¿no? Tan solo aquí en México también la inflación, las altas tasas de interés pues están mermando muchísimo toda la confianza y la actividad de comercio, ¿no? Pero bueno, y en Estados Unidos pues también el sentimiento sigue bajista, las acerías están tratando de sostener um, precios, pero ahí pues vemos a los compradores centrándose en la liquidación de existencias, esto dificulta eventualmente las ventas de las acerías.
y aunque se espera que también empiece a haber un poco de altos costos en fletes, problemas logísticos ahora con el invierno, pues realmente no se tiene esta certeza de que esto sea lo que pueda llevar a un incremento de precios, ¿no? En todo caso, creo que podría más bien frenar tal vez las caídas que hoy estamos viendo, pero de alguna forma, pues lo que va a seguir siendo un desafío para el 2023 es el tema de demanda y dependerá de la demanda el cómo veamos esta actividad o este juego de precios en cada uno de los mercados, ¿no? Todos se enfrentan, como decía, casi las mismas condiciones débiles en cuestiones económicas. Sin embargo, dependerá de muchos apoyos también de los gobiernos, de lo que pueda salir ahí en cuestión de proyectos de infraestructura, proyectos que puedan ayudar a elevar esta demanda. De lo contrario, y claro, de que se recupere también la confianza de toda la inversión privada. De lo contrario, pues va a seguir siendo un 2023 un tanto desafiante para a no ser tan pesimistas. Un 2023 desafiante que de alguna forma tendría que tener mejoras, porque no mencioné a la industria automotriz, pero por ejemplo, la industria automotriz que tuvo mucho problema con todo este suministro bajo de los microchips o de los chips, eh, pues sí se espera que también tenga una recuperación gradual, porque tampoco la vamos a ver desde inicio del año, sino gradual y se espera que verse, digamos, mejor hacia mitad del 2023. Eso también debería ayudar, pero de momento pues parece que el primer semestre podría ser un tanto todavía retador en ese sentido de demanda. Y bueno, creo que terminé justo a tiempo para dejar unos minutitos para preguntas. Cualquier duda, ahí tienen mi correo, también mi WhatsApp, me pueden escribir con toda confianza. Y no sé si tengamos preguntas, Ángel, Sí, ya Mariana. tienes preguntas, pero vamos a empezar por una felicitación. Muchas felicidades por el trabajo que ha realizado Claudia para posicionar el índice de precios en México, ya que hacía mucha falta un indicador de precios nacionales. Muchas gracias. Y tenemos la primera pregunta que es de Antonio Chabrán. ¿Cuál consideras que sea el piso en el precio y cuándo se tocará fondo? Esas preguntas no se hacen. Nosotros, bueno, ya tienen ahí, no sé si o después les puedan compartir la presentación, tienen ahí el forecast de Estados Unidos. En México no tenemos forecast, no hacemos proyecciones. Lo que les puedo contar más bien sobre este piso, porque ahí me reservo de poder yo dar un número, es lo que hemos escuchado en el mercado, ¿no? Se habla que hoy en México estamos por ahí de los 793, se cree que se puede llegar sí a un piso de 700. Creo que algo por debajo sería un poquito más complicado. Por la cuestión de costos que hayan comentado muchos, principalmente los molinos, pero que también es notorio, ¿no? Desde la parte de consumidores. Entonces, es difícil también hablar de un piso, creo que depende siempre de muchas cuestiones, pero basados en las actuales, en las que sí están ahora que es la baja demanda, que ya es prácticamente final de año, probablemente te diría que por ahí de los 700 para México, ¿no? Hablando del mercado mexicano. Y tenemos otra pregunta sobre tu proceso. ¿Cómo ponderan el volumen de las encuestas que realizan de precios cada semana? ¿Vale igual un cliente que dice un precio que compra 500 toneladas contra otro que compra 5,000, 10,000 o 20,000 toneladas? No, por eso tenemos este volumen en especificación que va de 500 a 2,500 a 2,000 toneladas. Claramente ahí reconocemos que hay clientes que podrían estar comprando 500, pero que son de los que normalmente compran, no sé, 5,000 toneladas o no sé, más, ¿no? Al mes. Entonces ahí sí tenemos, digamos, eh, identificados estos tipos de clientes de forma que no afecte demasiado el precio, porque lo que queremos dar es un precio, pues como decía, estandarizado, ¿no? Que haga sentido a todo el mercado, sabiendo que, claro, puede haber clientes muy grandes que tengan un precio tal vez más bajo o clientes más pequeños que tengan un precio mucho más alto. De acuerdo, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, está abierta la parte de preguntas para que la puedan escribir.
Pues parece que son todas, ya te hicieron la más complicada. Sí. Entonces, Bueno, espero que todo pues sí, haya quedado clarísimo. Si no, con mucho gusto estoy a la orden para quien guste contactarme. sí, igual digo, aquí nos deja sus datos, pero igual si alguien no los alcanza a tomar algo, nosotros tenemos los datos de Claudia. Siempre nos contesta, siempre muy amable para ayudarnos con todo esto. Con gusto. Tenemos, bueno, también digo, lo que acabas de contestar, nos pregunta Ana, que para cuándo crees que toque piso el precio. ¿Para cuándo? Híjole, es que es muy difícil decir para cuándo porque lo más obvio sería, bueno, pues final de año, ¿no? Que no haya actividad, pero nosotros que monitoreamos los precios, muchas veces el hecho de que no haya actividad no significa que un precio tiene que bajar. Todo lo contrario, si no hay actividad es un precio que se queda estático, ¿no? No hay actividad, pues no hay razón para mover un precio. Entonces, muchas veces las bajas se dan cuando la actividad se retoma y se nota cuál es el volumen de esa actividad. Entonces, pudiera ser antes de fin de año, pudiera ser tal vez en enero, si es que no se retoma la actividad como se espera, no sé. Ahí sí es muy complicado decir, pero un poco con la percepción o sentimiento que de todas las fuentes pareciera que se espera que haya no una recuperación como tal, pero sí mayor actividad hacia febrero, no precisamente enero. Entonces, pudiera ser todavía estos meses como un poquito lentos. Claro, esto va a depender mucho, ¿no? También no sabemos ahí cómo empiecen los proyectos el siguiente año, entonces depende de muchas situaciones, pero en lo corto, digamos, podría hablar de un enero-febrero a reserva de las condiciones del mercado. De acuerdo. Pues esa sería la última pregunta. Te queremos agradecer, Claudia, de Platts, por el apoyo que siempre nos brindas. Y a todos nuestros socios los esperamos a la 1 de la tarde con el tema la importancia del monitoreo activo en el traslado de mercancías, problemática, tendencias tecnológicas y soluciones. Ya a las 4:30 tendremos nuestro panel de perfiles, todo con esta misma liga de acceso. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a todos, buen día a todos.